Buenas tardes. El presente video tiene por objetivo dar una breve explicación de lo que trataría un trabajo de consultoría a partir de la investigación, más exactamente lo que hace referencia a la administración pública. Mi nombre es Nairo Hernán Verdugo Díaz, soy estudiante, maestrante de la Maestría de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Básicamente, cuando hablamos del tema de consultoría, nos referimos a tratar temas o a investigar, para nuestro caso, temas referentes a la administración pública, las necesidades que se dan a partir de la administración pública o de las acciones públicas que se da a partir de la administración local o territorial. La Constitución de 1991, en su artículo segundo, dice y nos trata sobre los fines del Estado. Y básicamente los fines del Estado se enmarcan en una línea, por de alguna forma, garantista, donde nos dice que el Estado debe proporcionar las necesidades o satisfacer las necesidades que demanda una sociedad. Es decir, que el Estado está para suplir esas necesidades y para garantizar la mejor calidad de vida de los residentes del territorio colombiano. Para el caso, pues tendría que referirme que vamos a trabajar sobre algo muy particular y sobre un territorio en especial, cuál es el departamento de Boyacá. La importancia de la investigación la referimos siempre en academia o en cualquier momento a dos partes. Bueno, entonces les decía que la investigación fundamentalmente se mueve en dos ejes. La experiencia, a partir de la experiencia como el primero, y la segundo a partir de la interpretación. En ese orden de ideas tendríamos que mirar dos cuestiones cuando vayamos a hablar en temas de administración pública. Una cosa es lo que se tiene realmente y otra cosa es la percepción que tenemos de esa acción. Cuando hablamos de administración pública, pues estamos hablando de esa relación que se da dentro del Estado y la sociedad. Entonces, ¿qué percibe la sociedad y qué está dando el Estado? Y frente a eso, pues tendrá que haber una realidad. Y la realidad es la que tenemos que investigar frente a los fenómenos públicos. Teniendo en cuenta esto, pues la consultoría va a nacer o nace de la necesidad de mejorar la administración pública. Es decir, de mejorar la acción del Estado. La acción del Estado. Entonces, por citar algún ejemplo, si queremos mirar cómo está funcionando los servicios públicos en un determinado territorio, llámese municipio, por citar alguno del departamento de Boyacá, municipio de Panqueva, ¿cómo funciona el servicio público de agua? Es decir, ¿está haciendo el agua potable del municipio de Panqueva lo suficientemente cubriendo las necesidades? Es decir, estaríamos hablando de cobertura en el municipio, es decir, a todos los residentes del municipio les estaría llegando el agua. Un primer elemento sería cobertura. Y otro segundo elemento a investigar sería si la calidad de agua que toman los habitantes o los residentes del municipio de Panqueva es la más óptima. Entonces ahí tendríamos que hablar de una acción del Estado, es decir, lo que está haciendo el Estado para garantizar el servicio de agua potable para los residentes del municipio de Panqueva. Entonces estamos hablando que la consultoría iría en esa línea. ¿Cómo garantizar que aquellos residentes de ese municipio tengan el agua potable? En ese orden de ideas, pues estaríamos investigando sobre un problema público que existe o que la investigación con rigor nos llevará a dar algunos resultados sobre los servicios públicos en el municipio que hemos priorizado para la investigación. De igual forma, la consultoría la podemos mirar en otros campos. Y otros campos como podría ser la innovación administrativa, el desarrollo local, los servicios públicos, la planeación estratégica o el desarrollo de competencias. Estas competencias, pues también entendiendo el tema de talento humano, ya sean laborales, comportamentales y todo lo que el ejercicio que nos da funcionalidad del talento humano. Pero algo muy importante
que comprende a partir de lo que es mejorar la administración pública, es las políticas públicas. Las políticas públicas. Entendidas estas como el accionar del Estado. Las políticas públicas, y a partir, que decía anteriormente, de la acción del Estado, y voy a citar a un autor, a Aguilar Luis, quien dice que las políticas públicas es un comportamiento propositivo, intencional y planeado para alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Quiere decir con esto, y recalcamos aquí este concepto de planeado, porque las políticas deben ser eso, nacer a partir de la planeación. Una política pública nace a través de la existencia de un problema, y para contrarrestar el problema pues se debe formular una acción que nos vaya a dar como resultado la satisfacción de la necesidad que estaba insatisfecha. De otra parte, Aguilar también afirma que debe ser el resultado de enfrentamientos y compromisos, de competencias y coaliciones de conflictos, y que esto nos debe llegar a dar transacciones convenientes. Es decir, que las políticas públicas no son tan fáciles, primero, de identificar la problemática, segundo, de formularla y posteriormente de implementarla, y que viene más adelante un aspecto que aún tiene más relevancia y más importancia, cuál es mirar los efectos, es decir, mirar la evaluación y los impactos que está generando. En ese orden de ideas nos dice que hablar de políticas públicas no es sencillamente conocer el problema y formularlo y plantear una solución. No, va más allá porque nos va a decir que es el encuentro de varios actores propositivos de alguna forma, que conocen el problema y que aportan soluciones al problema. Entonces se va a dar de alguna forma una conflictividad entre los participantes, y que a la postre van a ser determinantes de la solución pública. Es decir, y que por lo general pues tendremos que llegar en un momento a hacer coaliciones para mirar que nos dé una transacción que sea conveniente. Interesante lo de Aguilar frente a la solución de los problemas para dar resultados convenientes, es decir, resultados positivos que nos lleven a generar valor público, que es lo que queremos hablar a partir de la consultoría. Cuando hablamos de la consultoría, en primera medida decíamos que era mejorar la administración pública, y si vamos en el caso de las políticas públicas es a mirar cómo están las políticas públicas, cómo fueron formuladas, cómo se implementaron, pero más importante aún, cómo han sido evaluadas. Las políticas públicas, pues en ese orden y de acuerdo a lo que decía Aguilar, que vienen a darse a la construcción en un escenario con diferentes actores, pueden darse también en diversos sectores. Ya por citar algunos, el económico, el social, de inversión pública, pero vamos a referirnos a las políticas públicas sociales. En este caso, pues tendríamos que referirnos básicamente, y vamos a seguir nuestra línea de investigación, lo que hemos hecho en la maestría de Administración Pública, es traer una política que se da en el departamento de acá, cuál es la política pública de familia. En este orden de ideas, tendríamos que remontarnos para Colombia a la Ley 1361 del 2009. La Ley 1361 del 2009 es la que nos va a dar los lineamientos, cómo deben estar las acciones del Estado orientadas a un grupo poblacional, en este caso, la familia. Y nos dice que el objeto de esta ley, o lo principal que deben tener el grupo poblacional, es que se debe promover el apoyo y el fortalecimiento de las familias en términos de desarrollo humano y social en todos los territorios del país, asumiendo a las familias como sujetos colectivos de derecho. Cuando hablamos aquí nos está dando una línea grande por el cual los territorios y por el cual las administraciones territoriales y locales deben asumir un compromiso grande frente a las familias.
Nos dice que debe mirarse en términos de desarrollo humano. Términos de desarrollo humano y social es que mirar antropocéntricamente cómo las familias van a ser objeto de intervención a partir de la acción del Estado. Es decir, que deben, partiendo del principio de los fines del Estado, cuál es mejorar su calidad de vida, en ese orden deben tenerse en cuenta desde la Ley 361, asumiendo a las familias como sujetos colectivos de derecho. Interesante, importante, porque estamos en un Estado social de derecho donde en ninguna parte del territorio debe haber discriminación. De otra parte, también la misma ley nos habla de la diversidad y del pluralismo que existe en este grupo poblacional. Otro elemento a tener en cuenta en las políticas públicas es la evaluación de políticas. No podríamos originar resultados positivos o negativos si en el contexto de la política o dentro del marco de la implementación y de la ejecución de la política no hacemos determinadas acciones. Entonces, las evaluaciones de política pública son fundamentales frente al accionar del Estado. Debemos tener referentes teóricos, herramientas de alguna forma y metodologías para hacerlo. La evaluación de políticas públicas básicamente son acciones fundamentales en la gestión pública que se van a llevar a través del mismo ejecución e implementación de las políticas y que se van a generar de aquí, de todas estas evaluaciones, tienen que salir recomendaciones que incrementan la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. Por eso debemos tener en cuenta los momentos de evaluación, es decir, en qué momento se debe hacer la evaluación, para hacer lo más importante, para mirar el trazado que están llevando las políticas públicas, si ese era el objetivo que nosotros pretendíamos al formular la política, si esa acción del Estado está dando resultados positivos o negativos. Si son positivos, pues hay que darle continuidad, y si son negativos, hay que hacer un alto en el camino para mirar en qué condición debemos cambiar y cuáles son las condiciones que están afectando a la política. Y si la política no está dando lo que nosotros queremos, pues es necesario replantear y reformular. Por eso hay tres momentos especiales en la evaluación de políticas públicas. Uno, en el momento de la formulación. En el momento de la formulación, cuando han convergido o se ha llegado al consenso entre un grupo de actores, pues tenemos que mirar si esa decisión desde alguna parte, es decir, mirando externalidades y demás, ha sido la más efectiva. Por otra parte, en el ejecutar, es decir, en la ejecución o implementación de la política, las actividades o las acciones que están enmarcadas dentro de la política están cumpliendo con su objetivo. Si esto no es así, también tenemos que mirar. Y más adelante, en ya una evaluación post, es decir, finalizada la política pública, tenemos que mirar los resultados de impacto, a ver qué ha dejado esta política pública, cuál es el valor público que ha dejado, o en su efecto, si negativamente los resultados se ven. Pero la pretensión original de la política pública es que dé resultados, y resultados positivos en favor de las comunidades o de la sociedad. Por eso, nuestra consultoría va en esa línea, en mirar que una política pública dé resultados, o si al momento de evaluarla, que es en la implementación, podemos hacer alguna recomendación para llegar a estos dos conceptos interesantes dentro de la administración pública, que es la eficiencia y eficacia, también consagrado como en el artículo 209 de la Constitución Política, que nos van a dar cómo debe ser el quehacer de la administración pública. Ideas, pues, el trabajo de consultoría e investigación va dirigido hacia la evaluación de la política pública de familia en el departamento de Boyacá. Es un documento que nace después de la formulación, después del trabajo que hicieron con la Ley 1361 y de los mandatos y los lineamientos que esta ley dice, el fortalecimiento de las familias. Entonces se tiene que para el 2012-2015 se plantea en el plan de desarrollo de esa administración que se debe formular una política pública, y efectivamente con la ordenanza 023 del 2015 se crea la política de familia en el departamento. Esta política de familia en el departamento, primero contextualizando el departamento, tenemos que en el departamento son 123 municipios y alrededor de 1.238.000 habitantes.
Esto tomado de estas cifras tomadas del DANE 2005 con proyección al 2015. Entonces, estamos hablando del 2015. Bueno, entonces, a partir de la ordenanza, pues vamos a tener unos referentes teóricos conceptuales y numéricos que son fundamentales y básicos para desarrollar el tema de consultoría. Por eso nos remitimos a varios documentos y a varias herramientas que nos dicen cómo debemos llevar a cabo la consultoría. Porque si vamos a formular recomendaciones acerca de la política pública de familia en el departamento, pues tendremos que tener conceptos claros de cómo se formuló y cómo se está implementando. Por eso, la importancia del análisis de datos a partir de lo que nos sugiere la investigación. En esto pues, el doctor Jesús Molina nos recalca esa importancia de mirar todas las fuentes de información primaria, información secundaria, para tener un diagnóstico claro de qué es el problema que vamos a resolver. Y mientras tanto no podemos darle continuidad y mucho menos podríamos llegar a recomendarle al departamento o a la administración departamental, no, la política pública está funcionando bien o está funcionando mal. Eso lo vamos a hacer. Entonces, el propósito de la consultoría se enmarca en eso, en analizar todos los datos estadísticos que se encuentran dentro de la política a partir de las acciones y de lo que en su momento se formuló la política, para posteriormente recomendarle a la administración departamental los pasos o lineamientos a seguir en el marco de su ejecución e implementación y feliz término de la política pública. Entonces, la política pública se enmarcaba básicamente en 3 ejes estratégicos. Entonces, los tres ejes estratégicos que van a componer o que se formularon en la política de familia en el departamento son seguridad y desarrollo por el primero, convivencia y democracia al interior de las familias y desarrollo institucional y articulación. En ese orden de ideas tenemos que el primero se enmarca o está dado para fortalecer la comunicación, la convivencia, el respeto por la diferencia al interior de las familias, así como la construcción de proyectos de vida a nivel familiar e individual. El segundo eje, que es el eje de convivencia y democracia al interior de las familias, se da a partir de fortalecer las familias frente al cumplimiento de sus funciones en un marco de organización de sus integrantes, es decir, y sus relaciones que se manejan al interior de las familias. El tercer eje es el desarrollo institucional y articulación. Este es un eje importante porque va a garantizar los derechos y los deberes a las familias y sus integrantes a través de estrategias de promoción y divulgación de los servicios institucionales. El desarrollo de estas acciones a partir del primer eje pues van a estar enfocadas básicamente a la implementación de procesos formativos vinculados a promover la comunicación afectiva al interior de las familias. Hay otro punto importante que desarrolla este primer eje de seguridad y desarrollo. Es la promoción de campañas preventivas sobre alto consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, lo que hoy comúnmente denominamos SPA. Entonces, frente a cada una de estas acciones, pues van a haber actividades por realizar. Ahí también nos habla ese primer eje de seguridad y de desarrollo sobre la capacitación que se debe dar a padres de familia y sus roles frente a las obligaciones que tienen a la corresponsabilidad frente a la familia. Y otro muy elemental y muy importante, también no menos que los otros, es la promoción de campañas educativas y de atención de prevención al fortalecimiento de valor personal enmarcadas en el ámbito sexual y reproductivo. Es interesante esos temas cuando se ven desde la seguridad y desarrollo de las familias en el departamento. Entonces, esto para tener en cuenta en nuestro proceso de evaluación. También para el segundo eje tenemos, frente al eje segundo, convivencia y democracia al interior de las familias, hay acciones interesantes que debemos de alguna forma analizar y evaluar. Están la capacitación a las familias en el manejo adecuado de la economía del hogar, es decir, cómo se está manejando al interior de las familias este tema de la economía. Y es, en la problematización que se dio en la formulación de la política, pues se puede evidenciar en los documentos que hay ahí a primera mano que es un elemento clave o es una causa para que las familias de alguna forma se estén desarticulando, es decir, la parte económica, porque no hay una concepción clara o un concepto claro sobre cómo deben manejarse los recursos económicos al interior de las familias, lo que causa de alguna forma el malestar dentro de las mismas.
A veces la falta de oportunidades nos da para eso, pero es tema de evaluación dentro de este proceso de consultoría que vamos a llevar a la administración departamental con alguna recomendación o cómo se debe mejorar o cambiar este elemento frente a la responsabilidad o al interior del manejo de la convivencia de las familias. Entonces, es convivencia y democracia, por eso el eje. Y sí, otra acción interesante es la promoción de acciones alternativas frente al manejo y resolución de conflictos. Interesante cómo se plantea esta acción en este segundo eje estratégico frente a la democracia y la convivencia. Entraremos a evaluar qué podemos hacer para que esa convivencia, esa democracia se dé al interior de las familias. Es interesante mirar las acciones que hay, y lo mismo, una acción importante que destaca la política pública de familia es la vinculación a los espacios formativos desde diferentes entidades sobre pautas de crianza. ¿Cómo está esta implementación y qué podemos hacer? Es decir, ¿está siendo lo realmente efectiva o está dejando de lado algunos elementos frente a las pausas de crianza? Y aquí cabe destacar una acción interesante que se plantea dentro de este eje de convivencia. Es el fortalecimiento de principios y valores. Frente al interior de las familias, eso también es causal del problema central, que es desintegración, y que esto nos va a llevar a violencia intrafamiliar. Pues no lo plantea la política pública de familia. Pues es para evaluar si el cumplimiento de esta acción o las actividades que se están haciendo a partir del causal del problema general en las familias de Boyacá, pues está dando resultado, o si hay que intervenirlas de otra forma. Eso nos dará como resultado la evaluación de la política pública de familia. Frente al eje tercero o el eje de desarrollo institucional y articulación, aquí nos dan una cabida a las entidades académicas que de alguna forma prestamos o se forman procesos de investigación. Una acción importante es la implementación y el fortalecimiento de procesos de investigación para mirar la evaluación y la formulación de políticas. Eso enmarcado dentro del desarrollo institucional y las articulaciones que se generan como actores fundamentales en la promoción de derechos y garantías de las familias. Es interesante verlo, es decir, que aquí cabe la responsabilidad de las universidades para ser parte de este eje de desarrollo institucional. Otra de las acciones que resalta este eje es lo que tiene que ver con la articulación entre otras entidades. Si ya habíamos nombrado a las universidades o a las de alguna forma instituciones académicas que se hagan partícipes de este proceso, también tendríamos que hablar que hay otras entidades que de alguna forma tienen que entrar a colaborar en este proceso de formación y en este proceso de articulación para promover acciones tendientes a mejorar las condiciones de las familias. Entonces estaríamos hablando de la Fiscalía, estaríamos hablando de la Defensoría del Pueblo, estaríamos hablando de las Procuradurías y de todos los municipios que deben ser copartícipes de este proceso de vinculación para articular acciones tendientes a mejorar las condiciones de las familias. Entonces, a través de los medios de comunicación también se generan acciones. Estas acciones dadas a partir de la publicación de los eventos, a partir de la promoción de eventos y a partir de la integración de esos mismos eventos que van a dar resultados y fundamentales. Entonces, dentro del proceso de consultoría, pues vamos a evidenciar eso, si estas articulaciones se están dando o no se están dando, y para poder recomendarle a la administración departamental, mire, frente al tercer eje, por llamarlo de alguna forma el eje número 3, desarrollo institucional, falta articulación. La articulación se debe dar de tal forma porque los programas que se están, o las actividades que se están haciendo dentro de este eje, no son las más convenientes o no son las más positivas o no están dando los resultados que queremos. Entonces estaríamos hablando de una evaluación itinerante, es decir, dentro de la política, dentro de la evaluación y dentro de la implementación de la política pública de familia. Es evidenciar qué dificultades se presentan. Y por eso tendríamos que acudir a algunos referentes conceptuales y referentes teóricos. Listo, esos referentes estarían evidenciados a partir de conceptos elementales como son los análisis de datos. Los análisis de datos, que son los que nos van a dar resultados positivos para posteriormente la toma de decisiones. Cuando hablamos de análisis de datos, pues tendríamos que acudir a un proceso de recolección,
a un proceso de organización y a un proceso de transformación y a un proceso de resultados. Entonces estaríamos evidenciando ahí cuatro aspectos fundamentales para tener en cuenta sobre el tema de datos. Entonces los datos van a ser fundamentalmente información que tenemos acerca de la implementación de la política pública. Entonces, pues, ¿cómo haríamos para hacer esa primera parte? Esa recolección de datos. Pues entonces tendríamos que acudir a elementos fundamentales o a herramientas fundamentales como la entrevista a profundidad individual, que nos dice Álvaro Gariza cómo la debemos hacer. Álvaro Gariza Veloso nos estructura esa entrevista y nos da pautas esenciales para poder llegar a recoger información suficiente y necesaria para que la podamos transformar, organizar y decirle, señor gobernador, en este caso la administración departamental, o en este caso que estamos acá con gente de varios municipios, diciendo, bueno, ¿cómo hacemos con nuestras políticas públicas acá de los municipios también? Porque la política pública, cuando hablábamos de la ley 361, nos decía que teníamos que ser a todo, extenderse por todo el país. Entonces, pues, hoy aprovechamos la oportunidad que estamos con varios municipios para decirles que efectivamente debemos hacer ese proceso de transformación de la realidad, de lo real, de nuestras familias en nuestros territorios a partir de eso. Entonces, uno de los elementos que vamos a tener en cuenta pues es la entrevista a profundidad, que como les decía, Álvaro Gariza Veloso nos da las pautas y los lineamientos necesarios para que se haga bien. Y trabajar, lógicamente, con el tema de investigación cuantitativa y cualitativa. Cualitativa desde un punto de vista que nosotros podamos entender esa realidad de las familias que están dando, y yo creería que hay que priorizar algunas y focalizarlas, de hecho, para tomar lo que en algún momento en otro video mirábamos, que es el tema de la población, de la muestra, del muestreo, de los datos. Una población que se caracterizaría por la cantidad de familias en el departamento y una muestra que debe ser bien importante para poder entrar a tomar decisiones. Entonces, frente a la investigación cualitativa y cuantitativa, pues tendríamos que, lógicamente, irnos con Rodrigo Azun o trabajar con Corbetta, que nos hablan de cómo son las investigaciones cualitativas y cuál es la metodología a seguir para que esta investigación sea realmente efectiva. Y de acá, pues, saldrán unos resultados. Transformaremos toda esta información que se va a recoger a partir de estas acciones que nos decían, nos hablan los 3 ejes estratégicos, y que de alguna forma están ya plasmadas en los planes de desarrollo 2015 y 2019, que van en esos 2 periodos, y de alguna forma llegar a apoyar el fortalecimiento de las familias boyacenses. Uno de los objetivos era fortalecer las familias boyacenses a partir de la capacitación o de la formación de las familias y los integrantes de la familia en principios y valores, nos dice la política pública. Pero nosotros desde acá, y hemos evidenciado, es decir, ya haciendo en nuestro estado de arte, en nuestro marco teórico, que hay unas acciones que han primado. Entre ellas están, el ejemplo comienza por casa. Es importante mirarlo, pero entonces, ¿qué hemos podido evidenciar inicialmente en el grupo de investigación que estamos llevando a cabo este proceso de la evaluación de la política pública? Por ejemplo, para llegar a este tema de utilizar el análisis de datos como herramienta fundamental, tomando que la estadística es una rama de la matemática donde va a desarrollar y procesar datos, entonces pues decimos, para el ejemplo comienza por casa, que es una estrategia desde el departamento en pro de fortalecer las familias boyacenses, nos dice que es cómo los mandatarios locales, es decir, cómo los mandatarios de los 123 municipios hacen para fortalecer primero la relación interior dentro de la pareja. Entonces ahí se manejan unas relaciones políticas y de poder frente a la misma convivencia de la familia del mandatario. Y cuántas familias acuden a estos encuentros. Estos encuentros se están haciendo cada año dentro del cuatrienio, entonces serían 4 años, pero ¿cuál es el impacto que ha tenido esta estrategia? Otra estrategia que viene, y valga la pena aquí recordarla, que es de ICDP Internacional, y que se llama También Soy Persona. Es el nombre de la estrategia internacional, que está en 53 países, que mira cómo es las relaciones dentro del hogar y cómo se fortalecen también a partir de principios y valores. Y que de aquí surge una estrategia, la estrategia Soy como tú.
soy como tú, es una estrategia que surge desde el departamento. Entonces, mirar si esa estrategia, soy como tú, que hace referencia a que los niños, a los hijos, quieren convertirse cuando grandes en los padres que están dando las pautas de crianza. Es decir, entonces, cómo esos lineamientos que está dando el padre, cómo se están focalizando, esas normas o esas conductas dentro del hogar van a servir de ejemplo para los niños. Entonces, son dos estrategias que tenemos que evaluar. Y la última estrategia que se da a partir del Día de la Familia, que también lo contempla ya en una posterior a la ley 361, que dice que de alguna forma se deben implementar en todos los departamentos y municipios del país el Día de la Familia. Para eso está dado uno de los días de mayo para que se implemente y se ejecute el Día de la Familia en pro del bienestar de las familias boyacenses. Entonces, el proceso de consultoría va dirigido hacia esa meta, a evaluar cómo se está implementando la política de familia en el departamento a través del análisis de información, de toda la información proveniente de las acciones que están haciendo dentro de los ejes estratégicos de la política pública. Y de alguna forma va nuestro objetivo. Entonces nuestro objetivo de la investigación sería evaluar la política pública de familia y fortalecer de alguna forma las acciones que se están dando para mirar el normal desarrollo humano y social de las familias en el departamento de Boyacá. Ya para finalizar, pues recalco en el objetivo de la consultoría y en lo que vamos a hacer a través de ese proceso de análisis de información, de consolidación de información y de organización de la información para que generen decisiones oportunas para transformar la realidad de las familias boyacenses. Pues nuestro objetivo de la consultoría e investigación se va a estar en evaluar la política pública de familia en el departamento de Boyacá y fortalecer las acciones de implementación. Esto nos va a llevar a ser lo suficientemente rigurosos para atender el marco teórico y marco conceptual, estado de arte y demás, que nos lleven a consolidar el objetivo de la política de familia, cuya es fortalecer el entorno familiar en el departamento de Boyacá. Muchas gracias y estamos pendientes de un nuevo video que va a hablar de políticas públicas e implementación. Muchas gracias profesor Molina.